Muy bien, vamos a empezar, jóvenes. Buenas tardes. A ver, el señor Aguilar, Manuel Aguilar, ¿estamos preparados? Sí, profesor. Ahora comparto. Ok, adelante, a ver, para poder... ¿Va Profesor. como evaluación ya o como una... como usted avance, le llama, profesor. prueba o consulta? O avance, como le llama usted, ¿no? Sí, un avance, porque todavía no he completado. Ya, a ver, por favor. Ok. ¿Puede hacer uso de su micrófono para que le escuchemos? Sí, disculpe, profesor, pensé que estaba bien. Sí. A ver, vamos a ver. Ya. Buenas tardes, compañeros. Yo la clase pasada hice una exposición de una visión general, de un overview de un sistema fotovoltaico, cómo trabaja con convertidores, inversores y conectado a la red. Recuerdo que mencionó también el tema de la batería y también en clase mencionó una aplicación de los convertidores CC bidireccionales en un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces quería enfocar mi proyecto en ese sistema, ¿no? Ok, vamos a comenzar. Introducción, bueno, los sistemas fotovoltaicos son dispositivos que son como semiconductores que convierten la radiación solar que inciden ellos en energía eléctrica, ¿no? La energía fotovoltaica depende en gran medida de la radiación solar y la temperatura que va a haber. Como resultado, la potencia generada por los sistemas solares no va a ser algo constante, pues, ¿no? Dependiendo de los diferentes niveles de radiación solar y temperatura, su tasa de producción de energía va a variar. Por lo tanto, al agregar una fuente de energía suplementaria, que en este caso va a ser una batería, la confiabilidad del poder solar, de energía solar, puede aumentar considerablemente cuando esta energía suplementaria funcione como fuente de energía de respaldo, ¿no? Entonces, siempre que la demanda de carga no sea satisfecha por completo por esta fuente de energía solar primaria, será respaldada por la fuente de energía de esta batería, ¿no? Y por otro lado, cuando la demanda será menor que la generación, la fuente solar primaria energizará esta fuente de respaldo. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es modelar y analizar un sistema fotovoltaico acoplado a sistemas de almacenamiento de energía en baterías, por supuesto utilizando este convertidor bidireccional, ¿no? Ese es el objetivo que tiene este trabajo. Ahora, un pequeño
laboratorio, como mencioné, el modelado de matriz fotovoltaica. Un modelado utiliza generalmente el modelado de circuito diodo único, que se encuentra entre los modelos más comunes que se utilizan para producir la producción de energía en células fotovoltaicas. En este caso, por ejemplo, ahí están las células, el conjunto de resistencias en derivación. La incorporación de resistencias en serie y resistencias en derivación brinda, digamos, una oportunidad de modelado más precisa, ¿no?, para la célula fotovoltaica. La incorporación del módulo en serie, en este caso, por ejemplo, para mencionar, el NP representaría el número de células conectadas en paralelo, el NS, el número de células conectadas en serie, el RS sería la resistencia en serie y la RP resistencia en dirección. Entonces, los fabricantes de módulos fotovoltaicos proporcionan valores también de referencia para condiciones de funcionamiento específicas, que para los que la redanza, por ejemplo, es 1000 metros a la menos 2, creo que es, y la temperatura de celda es 25 grados centígrados. Ahora, la irradiación y la temperatura, la irradiación y la temperatura pasa algo que tenemos que considerar en estos sistemas, por lo cual, por ejemplo, las condiciones operativas prácticas en su mayoría diferentes de las condiciones van a tener efectos de desajuste, ¿no? También pueden afectar a cambios de temperatura y a cambios de radiación, va a haber desajustes, ¿no? Entonces, en este caso, acá se ve algunos gráficos que, por ejemplo, la irradiación se varió de 250, en este caso creo que no es 200, creo que lo cambié. Sí. En este caso se ve, por ejemplo, esto creo que estos dos imágenes se ven mucho más claro. Los dos son de corriente de voltaje. Muestran uno primero los cambios de temperatura y el otro muestra los cambios de redanza, ¿no? En esto se pueden ver, por ejemplo, que incrementando la temperatura se va a reducir el voltaje, ¿no?, en el caso de la temperatura, y cuando se cambie la redanza va a aumentar el voltaje, pero va a haber, estos cambios van a ser bastante pequeños, ¿no? Aunque se aumente la redanza, los cambios de voltaje van a ser bastante pequeños aquí. Y lo más resaltante en esto serían los resultados del máximo poder, la máxima potencia que pueden entregar, ¿no? Por ejemplo, acá al incrementar la temperatura se va a reducir la potencia que entrega, y aquí al aumentar la irradianza se va a aumentar la máxima potencia, ¿no? Eso es lo que quería mostrar con esto. Ahora, en el seguimiento de punto de máxima potencia, se tiene cuando el panel solar está funcionando a la tensión en la que se encuentra el máximo global, digamos, ¿no?, de la característica del PV, de potencia voltaje. Muestra que para un punto de operación específico la máxima potencia de salida se puede tener de este panel solar, y se va a llamar punto de máxima potencia, ¿no? Este punto se encuentra siempre, digamos, en la rodilla de la curva, acá que se puede ver, siempre se encuentra en este punto extremo, en la gráfica de la potencia versus voltaje. Entonces, solo hay un punto de máxima potencia, que siempre va a ocurrir ahí, y ahí donde se maximiza la potencia fotovoltaica generada, ¿no? Acá se puede ver, en este caso, en la tabla de corriente versus voltaje, ese punto de máxima potencia se encontraría en el punto rojo. Entonces, como la irradiación y la temperatura son algo que va a cambiar, tiene naturaleza dinámica, el algoritmo de seguimiento de esa máxima potencia debe funcionar prácticamente en tiempo real, actualizando cada ciclo de trabajo, ¿no? Debe hacerlo constantemente y manteniendo la velocidad y precisión de seguimiento. Entonces, el rastreador del punto de máxima potencia, como se llama en inglés, MPPT, es un dispositivo de control que se utiliza para arrastrar este punto de máxima potencia cuando este está en constante cambio, ¿no? Este dispositivo de control consta de dos partes principalmente, en este caso creo que serían acá.
un microcontrolador para arrastrar el punto de máxima potencia y un convertidor, digamos, para convertir ese voltaje generado al nivel deseado que queremos para la carga, ¿no? Para arrastrar el punto de máxima potencia se ejecuta un algoritmo en el microcontrolador y, por ejemplo, ahora se están utilizando, he visto muchos algoritmos diferentes para arrastrar el punto de máxima potencia, aunque hay algunos algoritmos que se diferencian porque no funcionan correctamente cuando hay variaciones muy rápidas, como cambios rápidos en los niveles de irradiación o durante el sombreado que puede haber de repente al panel solar, ¿no? Pero es importante que el sistema tenga un algoritmo que pueda proporcionar señales de control, digamos, precisas, incluso cuando estos cambios sean rápidos o con no haya sombras, ¿no? Como mencioné. El controlador MPPT ejecuta el algoritmo para encontrar el punto de máxima potencia. El voltaje de salida medio y la corriente del panel solar son entregados al controlador y el algoritmo realiza sus cálculos en función de sus entradas, ¿no? El controlador produce una salida que es el ciclo de trabajo ajustado del PWM y acciona el dispositivo de conmutación del convertidor DC-DC. Y para cada punto de operación diferente, el controlador produce como mencioné, un ciclo de trabajo diferente. Ahora, hay varios algoritmos MPPT. Hay perturbar, observar, algoritmos de conductancia incremental. En este caso voy a escribir el algoritmo de conductancia incremental, ¿no? Que se ha utilizado para restar para el punto de máxima potencia de un panel solar. El algoritmo de conductancia incremental es una mejora del algoritmo de perturbación de perturba y observa. Este algoritmo garantiza una mayor precisión y eficiencia, específicamente cuando hay condiciones variables, como mencioné. A pesar de estas ventajas, va a haber algunos inconvenientes de este algoritmo, como un mayor tiempo de respuesta, y también no es económico para plantas fotovoltaicas de pequeña escala. El punto de máxima potencia está siendo arrastrado con el algoritmo con tasa incremental mediante la comparación de las características de corriente y voltaje instantáneas del módulo y sus conductancias incrementales, que estas se expresan con la derivada de la corriente respecto al voltaje. Este algoritmo puede determinar las distancias al máximo punto de potencia y, por lo tanto, detener el procedimiento de perturba y observa una vez alcanzado ese punto, ¿no? El diagrama de flujo que aquí se ve muestra cómo funciona. Ahora lo voy a mencionar, pero todo comienza con la idea que se tiene de que en el punto de máxima potencia, la pendiente de la curva potencia-voltaje, aquí, va a ser cero, ¿no? Entonces, como es cero, nosotros vamos a implementar estas ecuaciones, que simplemente es jugar con las derivadas, y ya está acá, ¿no? Ahora, aquí, en estas derivadas, podemos ver que en el caso de que se encuentra una igualdad, significa que está dentro del punto de máxima potencia. En este caso está a la izquierda del punto de máxima potencia, y en este caso está a la derecha, ¿no? del punto de máxima potencia, ¿no? Entonces, simplemente este diagrama de flujo, en donde primero se miden los voltajes y la voltaje y la corriente, se hace una diferencia con el voltaje y la corriente anterior, y dentro de ellos se ve si la diferencia de voltaje va a ser igual a cero, ¿no? En el caso de que sí, y si la corriente es igual a cero, entonces esos serían los valores. Pero en el caso en que no o en que sí, se aumentaría una constante, que eso se ve en... Recording in progress. Entonces, ese sería más o menos el modo de funcionamiento de este algoritmo, ¿no? Ahora, a ver,
La cuarta parte, que creo que es una de las más importantes, el sistema fotovoltaico con almacenamiento de batería mediante convertidor bidireccional. Como sabemos, los convertidores DC bidireccionales se utilizan para realizar el proceso de transferencia de energía entre dos fuentes de DC en cualquier dirección, ¿no? Se utilizan en varias aplicaciones y también me es importante, según lo que he visto en varios papers, en los sistemas solares fotovoltaicos autónomos para interconectar el sistema de almacenamiento de una batería, ¿no? En nuestro caso. Este circuito se opera de tal manera que va a tener un interruptor, digamos un interruptor acoplado. Estos diodos se usan para aumentar la tensión de la batería para que coincida con el bus de la corriente continua de alta tensión. En cambio, el otro interruptor y el diodo restante se utilizan, y el inductor siempre se utilizan para la operación reductora, para cargar la batería con la excedente de energía voltaica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estas dos partes, ¿no? Y cada una va a operar según ahorita voy a mencionar los modos de operación. Ahora, el convertidor DC bidireccional con alta tasa de potencia juega un papel clave en este sistema de almacenamiento de energía, mientras convierte el voltaje DC o la corriente DC para la batería de almacenamiento de la energía que se va a tener, ¿no? El convertidor va a funcionar como convertidor reductor o elevador según cuál sea el caso, ¿no? Funciona como convertidor reductor para cargar la batería, mientras que funciona como convertidor elevador mientras la batería descarga energía a la carga que va a haber, ¿no? Por ejemplo, a ver, este es el último. Sí, por ejemplo, no. A ver, en este caso, la GCC, aquí va a ser, creo que mejor, mejor comento los modos de funcionamiento. El sistema fotovoltaico con almacenamiento de batería que se muestra, que queremos implementar, tiene 4 modos de funcionamiento, según la cantidad de energía suministrada por los paneles fotovoltaicos, que depende de la irradiancia y la temperatura. El primer modo de funcionamiento se activa cuando la energía almacenada por el sistema fotovoltaico es menor que la energía demandada por la carga, que puede ser una carga resistiva simple o una carga o red trifásica. Es decir, que la potencia del panel fotovoltaico va a ser menor que la potencia de carga, y también cuando el sistema de batería esté descargado completamente, ¿no? Entonces, en ese caso, el sistema se va a apagar. El segundo modo funciona o se activa cuando la potencia del panel fotovoltaico es menor que la potencia de la carga, pero esta batería está cargada y también puede proporcionar energía, ¿no? En este punto de operación, la batería va a ser la que proporciona energía de respaldo, junto con la energía fotovoltaica, siempre que la batería no esté completamente descargada, ¿no? Los paneles fotovoltaicos alimentan la carga tanto como sea posible con algoritmos MPPT, ¿no? Mientras que la batería proporciona energía complementaria al operar en modo de operación de refuerzo del convertidor reductor elevador bidireccional. Cuando la potencia del panel fotovoltaico va a ser mayor que la potencia de la carga y la batería no esté completamente cargada, en este modo se activa, ¿no? El tercer modo. Durante este modo de funcionamiento, los paneles fotovoltaicos no solo van a suministrar energía a la carga bajo control del punto de máxima potencia que se tiene, sino que también el exceso de energía producido por estos paneles fotovoltaicos se utiliza para cargar esta batería, ¿no? Durante este modo, la batería se carga a través del modo de operación reductor del convertidor reductor elevador bidireccional. Y el último modo, donde la potencia del panel fotovoltaico va a ser mayor que la potencia de la carga y la batería va a estar completamente cargada, ¿no? Durante este modo, los paneles fotovoltaicos
van a suministrar energía a la carga bajo, como ya mencioné, el punto de máxima potencia que se tenga, y también aseguran que las baterías permanezcan en estado de carga completa a través de la carga de voltaje constante para que la batería no se descargue en ningún momento, no haya ningún tipo de autodescarga. Entonces, estos serían más o menos los modos, como mencioné, serían 4, y buscando en algunas simulaciones, vi esta en internet, pero estoy teniendo problemas en hallar los datos, diseñarlo, sería diseñar esto. Y también unas simulaciones, porque todavía no vino mucho Simulink, entonces ahí estoy teniendo problemas, ¿no? Pero lo estoy haciendo por partes. O sea, primero hacer una simulación del algoritmo de conductancia incremental. Ya tengo uno simple que mostré la clase pasada, pero me faltaba el algoritmo MPT. Y luego implementarlo, el convertidor direccional de CNC, ¿no? Y esas serían las cosas que me faltarían. La simulación y, por supuesto, el diseño, ¿no? El diseño matemático de los valores que se va a tener en estos. Esas serían mis posiciones. ¿Profesor? ¿Ahí estaría terminando? Sí, profesor. Ya, hay que indicar siempre cuando termina para poder intervenir rápidamente. Bueno, algunos comentarios, ¿no? Como es una presentación de avance, vamos a ver, del inicio, para recordar, a ver, algunas cosas que estaba observando y no le quería interrumpir, usted va tomando nota, ¿ya? Del inicio de Maya. Bueno, aquí el diagrama de bloques está planteado. Usted se va a abocar al desarrollo del bidireccional, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, y aquí hay también un algoritmo MPPT que se aplica sobre un convertidor de SDC. Entonces estamos hablando de dos convertidores, bueno, un convertidor que va a convertir de SDC, ¿ok? Donde se estaría implementando el MPPT, y luego hay una conexión a la batería a través de un convertidor de SDC también, pero bidireccional, ¿no? Sí. Hay un controlador PI, no sé para qué, porque esto no va a la carga, pero sí podría servir para voltaje, en fin, ¿no? Y luego ahí la extensión que ha puesto, que es el inversor, que eso ya no corresponde, digamos, a lo que va a hacer, porque es otro convertidor para ir hacia la carga, una carga fija. Entonces, aquí hay que ubicar bien dónde va a estar la regulación del punto de máxima potencia. En este convertidor que está usted colocando, este BOS que dice que es un elevador. Y si es así, entonces luego va a tener dos convertidores que hacer, ¿no? El bidireccional que está aquí abajo, a la derecha, y el BOS, el convertidor de ese BOS que está arriba, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ya, pasa a la siguiente. Ahora, el siguiente punto. Aquí es muy importante que, a ver, todos estos conceptos están soportados por, claro, hay tratados muy amplios sobre eso. Lo que queremos es sintetizar esto. Se habla de que la tensión, ¿no?, va a disminuir. Bueno, por lo menos se ha estado, digamos, transmitiendo la anterior exposición, cuando la radiación varía. Bueno, este es el modelo de una celda fotovoltaica, y la agrupación de estos va a dar pues un panel, pero ¿cómo es que aquí se puede producir una disminución de B, ¿no? Que es lo que se daría cuando aló, ¿sí? ¿Aló? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal, ingeniero? Dígame. Acá
extrañando la noche que no pude entrar. Ah, sí, no estoy con una cantidad de sobrecarga de cosas que se me ha olvidado totalmente. Sí, totalmente. Se me ha olvidado, estuve ahí ya muy agotado. Sí, y había otra reunión también que tenía que ir. No, es que estamos ahora con una sobrecarga de cosas que tengo que presentar ahorita mismo en una clase. Pero bueno, voy a ver, Kai. Voy a tener que pedirle a alguien que me haga recordar. Ok, ¿qué llegaron finalmente a concluir? No, yo le estoy como si lo he interrumpido, pero ¿sabes qué? Sí. Inconveniente su participación, pues, no se te extraña. Sí, lo que... Estoy diciendo todo lo que se acordó en la asamblea. Acá no creo que sea de manifiesto, sino que siempre el mensaje es de sorpresa, porque no se implementó su política. Si quiere, entiendo que tiene que estar en la palestra de los cambios de la universidad. Ya, pero eso tiene que convencerlo al rector, pues, no a nosotros. En todo caso... Pero acá la gente siempre le da de una. Sí, Es secundario. También quiénes van a ser los miembros del comité electoral, ¿no? Y cómo se va a resolver eso, porque estábamos conversando que nos ha hecho meter la pata ese abogado. Sí, pues hay unas cosas ahí. Mire, yo ahorita estoy en una clase, pero felizmente como ya estamos en la parte final, pero ya estamos en la parte final, estoy asesorando nomás algunos proyectos. Más bien lo que yo le voy a pedir un gran favor, yo en estos días voy a estar seguramente lleno de cargas, hay que entregarme, pero le pediría siempre, écheme una llamadita para hacerme recordar. De todas maneras, de ingresar, puedo ingresar momento y ver, ¿no? O de repente más tiempo, pero ayer sí estuve bien agotado y me he olvidado realmente, realmente me he olvidado de esa No se reunión. preocupe, yo, porque yo también tuve que hacerme un tiempo porque tenía una reunión en el colegio y no sé. Claro, el agradecimiento sería de que por favor una llamadita, una timbrada para hacerme recordar, ¿no? Yo salía de no sé qué otra reunión y ya entre que... Sí. Pero por favor, le voy a pedir eso y para poder luego conversamos un poquito sobre los temas, pues, ¿no? Yo estaba dando vueltas cuándo van a citar a la comisión ejecutiva para ver la próxima agenda, porque yo voy a salir de viaje posiblemente y necesito estar ahí en eso para que no haya esos problemas de no tener una agenda correcta, ¿no? De todas maneras, le voy a agradecer mucho que podamos conversar, a ver si en la noche un poquito, dentro de una noche, no sé a qué hora le puedo dar una llamada. Cuanto más tarde sería mejor un ratito para coordinar. Lo que pasa es que todo no fue la última semana, finales, ¿no? Y sí. yo también tengo clase de italiano. Ya me imagino, ya. Entonces, yo no sé si es como, ya se complica la cosa. Se complica, sí. Por WhatsApp una coordinación y nos comunicamos. Sí, para mí el horario más adecuado es en la mañanita, ¿no? En la mañanita. ¿A qué hora es? No, yo estoy desde las 5 de la mañana allá afuera, ¿no? Pero el tema es, a cualquier hora de esa podemos conversar un poquito, ¿no? Y ya, en la noche ya es poco fastidioso, pues se llenan muchas cosas. Sí. Ya en enero, más bien, disculpe usted, entonces le interrumpa. No. Esta predisposición me alienta porque acá tenemos que poner en claro pues, que se implementen las políticas con compromiso de la autoridad. No, sí, hay que ayudar, pero también al mismo tiempo que se cumpla todo, ¿no? Para poder no retroceder, pues, ¿no? Más bien avanzar. Ya, correcto, quedamos en eso. Claro, realmente le digo nada más. Usted es muy necesario porque coincido con su posición, muy clara, lo felicito, le voy a agradecer a ver si empujamos este carro. Sí, yo tengo el mayor interés, sino que la verdad con el trabajo ya llego a un punto en donde ya el agotamiento me hace a veces perder de vista la agenda que está en la cabeza, ¿no? Como son reuniones... No, se le entiende, mi querido ingeniero, así que cuídense mucho y estamos coordinando. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Okay, hasta pronto. Bien, disculpen, jóvenes. A ver, vamos a ver. Entonces, yo estaba diciéndole de que esta es la celda básica y este es el modelo, ¿no? Entonces, en este modelo, por ejemplo, ahí pone la corriente de la celda o bueno, el panel fotovoltaico, si queremos, ¿no? Pero en todo caso, es igual a NP, que es el número digamos, en paralelo que hay por la corriente. A ver, ese C sería short circuit, en cortocircuito, pero bueno,
Esto, por ejemplo, esa primera parte tiene sentido porque cuando hay las celdas en paralelo se suman las corrientes, ¿no? Pero luego viene una resta de ¿qué? De la corriente de acuerdo al número de celdas que están en serie. Y hay una expresión ahí que es una expresión típica, ¿no? Digamos, de esta celda que finalmente es una especie de diodo, ¿no? Y entonces, todo esto hay que entenderlo, por lo menos entenderlo de la fuente. No es que vaya a estudiarse, pero es importante para saber qué es lo que estamos obteniendo y cómo vamos a interpretar lo que vamos sacando, ¿no? Entonces, si en serie, ¿por qué se restaría la corriente? Es una pregunta que uno se haría, ¿no? ¿Por qué se restaría? No, claro, porque sabe que en serie lo que se suman son los voltajes, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que esclarecerlo, ¿no? Esclarecerlo. Eso es muy importante para poder, como le digo, interpretar. No es que se vaya a diseñar una celda, eso es entrar a la parte física. Pero de alguna manera tenemos que ver que este modelo está representando esas figuras que luego pasan, ¿no? Entonces, RP, RS, ¿qué cosa es? Eso es muy bueno tener muy claro, ¿no? Pasa a la siguiente, por ejemplo, ¿ya? La siguiente, ¿ya? Entonces, en la siguiente, por ejemplo, ahí nos dice el modelo fotovoltaico, que es ya el arreglo, se ve afectado por la radiación solar, la temperatura, el número de celdas en paralelo y número de celdas en serie, correcto, ¿no? Y todo eso nos da una tensión que nos da el panel, ¿no? Y una corriente. Ahora, esa tensión y esa corriente que da el panel, por decirlo, estaría, aunque no sé si es exacto, pero sí, pero podríamos decir que es lo que está en las figuras que están mostrándose aquí. Entonces, estas figuras nos muestran de que la corriente más o menos mantiene un valor constante, ¿no? Lo cual haría pensar en una polarización inversa de una juntura, ¿no? Porque usted sabe que ahí es donde se pone plano el asunto. Pero aquí va a depender bueno, se mantiene constante dependiendo de la radiación, ahí está clarísimo. Cuanto más radiación va a haber más pues, ¿no? Pero luego hay una caída, hay una caída en diversos puntos dependiendo, ¿no? Y la tensión que vamos empezando desde cero hasta un valor en donde empieza a bajar, ¿no? Es una tensión que va aumentando en esta gráfica y la corriente se va manteniendo constante hasta que empieza a bajar, ¿no? Ya trasladado eso a potencia, simplemente es el producto de estas dos cosas, ¿no? De la tensión por la corriente, y eso explica las curvas que están a la derecha, ¿no? Ya. Pero aquí es donde interesa saber, por ejemplo, si yo voy a trabajar el punto, incluso de la derecha, donde aplica el algoritmo de MPPT, yo voy a buscar trabajar en el punto de máxima potencia, que es donde la derivada se hace igual a cero, ¿no? Arriba. O sea, la teoría de mínimos y máximos. Pero, ¿cómo hace esa variación del voltaje para irle siguiendo? Entonces, ahí viene la cosa, ¿no? Porque yo tengo que... básicamente lo que hacemos es hacer que la tensión vaya subiendo y vamos viendo que la pendiente es positiva. Bueno, ese es ese para el perturbar observable, en el otro también igual, ¿no? Haciendo la equivalencia con la conductancia incremental, hasta que llega un punto en donde ya no es positivo, se hace cero y luego se hace negativo. Entonces, ahí es, por ejemplo, entendiendo cómo variamos este voltaje. ¿Cuál es la forma de variar este voltaje? Y si esta es la gráfica, la que está en la parte de abajo a la izquierda, ¿no? Es la gráfica de un panel fotovoltaico. Entonces, ese panel fotovoltaico va a trabajar dependiendo del punto en donde esté trabajando. Y ese dependiendo del punto en donde esté trabajando depende de la tensión. De cómo variamos esa tensión en la práctica, ¿ya? ¿En qué punto está trabajando? Eso también, por ejemplo, pregúntese y vamos a darnos cuenta qué cosa está provocando el cambio del punto de operación, ¿no? Que va a ser importante para entender el algoritmo. Es otro de los consejos que le doy, ¿no? Siguiente. Allí usted está mostrando las variaciones por efectos de la temperatura para tres valores. Bueno, acá varía la temperatura nada más, ¿eh? Ojo, ¿ya? En la relación corriente-voltaje.
¿Y qué estamos viendo? De que cuando hay la caída, al aumentar ¿no? Al aumentar la temperatura, vamos viendo que va reduciéndose, ¿no? Como vemos ahí, el de 50 grados se va reduciendo el punto en donde va la caída, ¿no? La tensión se va cayendo más antes, mientras que al aumentar la temperatura, ¿no? Como dice ahí en la parte de arriba, la corriente se va incrementando, más bien en la zona plana. Entonces esas cositas hay que entenderlas para poder interpretar qué pasa en nuestro control, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Ya? Y ya, bueno, lo otro es, aquí ya claro, es el producto de los dos me da los puntos de máxima potencia, que son los puntos donde la pendiente de un valor que es casi cero empieza a hacerse negativo, ¿no? La pendiente de esa curva. Ya, sigamos, estas cosas le estoy indicando, ¿no? Que hay que esclarecerlo para poder interpretar mejor. Siga, por favor, la siguiente. Bueno, acá qué cosa nos dice, que el panel solar entra a un convertidor de CDC, que es donde le aplica el MPPT. Ahí viene. Para que le aplique el MPPT, tiene que usted hacer una variación, ¿no? Porque si no, ¿cómo le sigue hasta buscar cuál es el punto? Tiene que hacer un barrido de las tensiones, ¿no? O bueno, tensión básicamente, ¿no? Puede ser corriente o la conductancia. Entonces, ese barrido le va a dar dónde es el punto de máxima potencia. Y con eso va a trabajar ahí para tener la máxima eficiencia. Eso lo va a entregar a una carga que en este caso va a ser otro convertidor, como antes vimos, de CDC, con el objeto de que ese sea bidireccional. O sea, que hay un control para solamente colocarle en el punto de MPPT, en el punto de máxima transferencia de potencia, variando el duty cycle y esa cosa, ¿no? Entonces, hay que entender cualitativamente eso para que tenga más sentido lo que uno vaya a hacer como resultado. Bien, pues la siguiente, es lo que quería. Bueno, aquí lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que buscar trabajar en el punto de máxima potencia, pero estas características, ¿no? Que es la característica típica si fuera una radiación fija. Bueno, ¿cómo llego a ese punto? Tengo que hacer un barrido, ir subiendo tensión, ir viendo qué está pasando, ¿no? Entonces sigue una misma tendencia hasta que llega a un punto en donde ya se vuelve cero la pendiente, digamos, en la gráfica de la derecha, y ese me va a decir, este es el punto a donde debe trabajar. Entonces, pero ¿cómo voy a hacer esa variación en mi control? ¿Quién me va a hacer esa variación y luego cómo voy a ir midiendo? Eso tiene que interpretarlo para que, si lo tiene claro, trasladarlo a el método que usted está utilizando, la conductancia incremental, ¿no? Ese es el tema. Siguiente, por favor. Siguiente de las gráficas, bueno, ahí nos habla del algoritmo y justamente aquí, para que pueda entenderse bien esto, estos conceptos que le había mencionado son los que van a entrar a tallar, ¿no? Van a entrar a tallar. Aquí, por ejemplo, todo se lleva a la derivada de I con respecto a B, que es una conductancia, ¿no? Y esa conductancia tiene un valor negativo, puede ver ahí, ¿no? Y que, de acuerdo al valor que tenga, ¿no? Puede hacerse más negativo o menos negativo, ¿no? Que es lo que está ahí indicando en la parte de abajo. Y dependiendo de si es más negativo o menos negativo, ¿no es cierto? Va a tomar unas decisiones, ¿no? Va a tomar unas decisiones con esa tensión que le llaman ahí de referencia, más una constante, tensión de referencia menos esa constante. O sea, eso hay que, para poder interpretarlo, lo anterior que le he estado diciendo tiene que quedar claro cualitativamente, y eso sería una muy buena explicación, ¿no? Es la recomendación que le haría. Luego, claro, tengo variación en voltaje, dice primero, ¿no? ¿Cómo varío el voltaje? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo varío el voltaje? ¿No? Entonces, si no tengo variación en el voltaje, entonces voy a ver si hay variación en la corriente. Pero si tengo variación en el voltaje, entonces empiezo a ver ese rastreo que es para el lado izquierdo de este algoritmo. Para el lado derecho, si la tensión se mantiene cero, no hay variación, ¿no? En el voltaje, ¿no? Un cambio en el voltaje, más bien diríamos, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay un cambio en la corriente, ¿no? ¿Ya? Si el cambio en la corriente, no hay un cambio en la corriente, no sé, ahí, si no hay si no es igual, ¿no? Si no es igual a cero,
¿Qué quiere decir? Que sí es diferente de cero, ¿no? En ese caso, bueno, aquí hay que explicar qué estamos haciendo. Tenemos que pasar a una tensión que tomamos como valor igual al instante anterior de la prueba, y la corriente igual al instante anterior de la prueba. Pero si hay un cambio en la corriente, ¿no? En el delta de la corriente, entonces, si no hay variación en el delta de la corriente, entonces dice que la tensión de referencia se le resta un valor C, y con eso llegamos a los valores, de los nuevos valores, en donde estamos haciendo un seguimiento, un tracking a la curva, ¿no? Por eso la interpretación de este algoritmo, este diagrama de flujo, está muy relacionado con entender bien lo que antes le estaba explicando, ¿no? ¿Ya? Esa es la... Porque el algoritmo es clave para entender cómo está trabajando este MPPT, y uno de los aportes que estaría poniendo es un método de conductancia incremental, ¿no? Luego, continúe, por favor. Aquí ya incorpora, ¿no? Suponiendo que ya en el S1, ¿no? Me imagino en el S1, ha podido aplicarle el método de la conductancia incremental, o el método de seguir el punto de máxima, digamos, potencia, ¿no? Entonces ya lo aplica al convertidor de CDC que está en la parte de abajo, que es para ir a la batería. Y en este caso tiene que ser bidireccional, o sea que puede ir como volver, ¿no? En ambos casos, digamos, el esquema, esta palabra se me olvida, la topología es igualita a las dos topologías, ¿ven usted? ¿No? Hay un interruptor que es un IGBT que está en paralelo, ¿no? Con la tensión de entrada. En el de abajo también, entrada o salida. Pero aquí hay un S3 que está en serie, entonces ese puede hacer que se reduzca o que suba, ¿no? Generalmente, cuando está en paralelo es para reforzar, para hacer que la tensión salga más grande. Entonces, aquí hay esto nomás ya es un convertidor bidireccional que entra a tallar. Por lo tanto, yo le diría, ¿no? Si es que se complica mucho, aquí está como que hace dos trabajos en uno, ¿no? Sí. O sea, en su presentación. Primero el MPPT, que ya es de por sí un tema que lo tiene que hacer funcionar, y aquí tiene el otro, que es el bidireccional, ¿no? Que ya es otro tema. Entonces, mientras decida uno de ellos hacerlo bien, y si lo hace todo, mucho mejor, ¿no? Ya está cerrando un sistema de dos convertidores, cosa que, vuelvo a repetirle, ya es un doble trabajo. Pero hay que entender que aquí lo que busca, ¿qué cosa es? Lo que busca es, cuando hay energía, cuando a la carga está yendo suficiente energía, ¿no? Entonces, en vez de seguir, ya no les puede dar más energía, más corriente a la carga, esa corriente la debe mandar a la batería, ¿no? ¿Para qué? Para que cargue la batería. Pero cuando hay poca carga, entonces, poca corriente que va a la carga, entonces la celda tiene que estar alimentando a la carga. Y cuando la celda ya no puede alimentar, ya no tiene energía, ¿no? Que es en la noche, así, entonces la batería es la que va a alimentar a la carga. O sea, es todo un escenario interesante, pero hay que analizarlo con cuidado, ¿no? Entonces, insisto, mi recomendación, aborde algo no muy extenso porque se va a complicar, ¿no? Por las limitaciones de tiempo, ¿ya? Pero hay que abordar esto porque hay que llegar a valores y hay que simular, ¿no? Sí. Ok, sigamos el siguiente, por ejemplo, para ya darle las indicaciones. Igual aquí hay un algoritmo, no sé, sí se pasó más. A ver, dice la muestra, la potencia. Sí, es el Este es potencia generadora, potencia de la carga en caso de que sean mayores o menores. Sí, sí, o sea, el que define o el que decide para qué lado va Sí. el bidireccional, y a quién le da la energía, ¿no? A la carga, o le da la batería, todo eso que estaba conversando, ¿no? Entonces, esto es ya, por ejemplo, el algoritmo, habría que analizarlo bien, que controla esta segunda parte, el segundo bloque que usted ha presentado, ¿no? Ok,
Sí, esto finalmente acá se materializa el código, el programa que va a hacer funcionar esa segunda parte, ¿no? Del bidireccional. Este es un bidireccional de DC-DC, no es el que yo le he planteado, que es el obligatorio, que es otro, ¿no? Eso, porque ya le he dado información. Pero este también es un trabajo que puede decirse que están de tan, digamos, importancia y nivel como el anterior, ¿no? Como el MPPT. Ok, sigamos. Sí, profesor, esta era una simulación que encontré que tenía igual. Aquí ya qué cosa le da una cosa ya elaborada de todo un sistema, ingresa a la celda fotovoltaica, ¿no es cierto? Con algunos parámetros que ya sabemos existen en radiación, temperatura, y bueno, por ahí habría que interpretar bien estas cositas. Y la salida de eso entra un convertidor, ¿no? De tipo boost que lo va a elevar. Y ahí va a entrar un algoritmo de conductancia incremental, creo que sí, que toma, bueno, habría que ver, no sé, no lo veo muy bien, pero debe tomar los datos de la Sí, tensión, la tensión y la todos corriente. valores de aquí, ¿no? Tiene De que poner tomar fotovoltaico. nuevamente tensión de la curva, ¿no? Para que luego empiece a trabajar. Eso hay que ver. Por ejemplo, ahí tiene un control que luego va, ¿esto qué va a controlar? Va a controlar el IGBT que está en paralelo. Sí. Ese es el que va a controlar para conseguir, me imagino, el MPPT ahí a la salida, ¿no? Pero la salida, esa carga no es la salida final. En todo caso, ahí le pone la carga, pero ¿dónde está la batería? La batería está acá abajo. Entonces la batería recibe esa, bueno, puede recibir, dependiendo de cómo trabaje este bidireccional de abajo, y ese le puede dar energía, todo lo mismo que hemos dicho allá, pero acá está desarrollado ya en los diversos elementos. Aquí la estrategia de control juega un rol bien importante, ¿no? Cada control está haciendo una función, ¿no? No hay un control que haga las dos cosas, bueno, si hubiera sería ideal, pero ¿no? Cada control está haciendo una cosa, ¿no? Diferente. Y bueno, no sé, la parte de que está a la derecha ya es el agregado que ya inclusive, déjeme ver, ese parece ser un convertidor de CAC. Un inversor, parece. Sí, sí, eso ya es un DCAC que va a ir a la carga para convertirlo en alterno. Eso ya sería un tercer trabajo inclusive, ¿no? Claro, hacerlo funcionar todo eso no es aconsejable porque no va... Bueno, puede hacerlo, obviamente, pero con el tiempo que hay tiene que abordar uno de ellos, nada más, ¿no? Dentro del marco de los trabajos que se han estado diciendo, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿ya? No piense hacerlo todo, no sé, no salvo que tenga ya bien claro todos esos conceptos que acabo de indicarle. Este ya es un sistema en donde puede, pues, ya funciona todo el conjunto, ¿no? Incluyendo el convertidor de DCAC que lo convierte en una... Sí, pues sí, lo convierte en una señal alterna para alimentar cargas monofásicas alternas, ¿no? Bueno, conclusión, usted está planteando un esquema bien amplio con prácticamente 3 trabajos diferentes, ¿no? Dentro de lo que hemos planteado hay 2 de CDC, cualquiera de ellos puede ser válido como un tema para esta evaluación. Mi recomendación es que no aborde todos, trabaje con el que usted pueda desarrollarlo y entenderlo bien, y bueno, después puede completarse todo. Esto ya es parte de un proyecto más amplio, ¿no? Sí, sí. Ok, esa es mi recomendación. No sé si tiene algo más ahí en las presentaciones. No, ahí terminaríamos. Ya, ok, Sí. correcto, muy bien. Entonces, esa es la recomendación dada, ¿ya? Sí, Una especie de asesoría que le estamos dando y las recomendaciones que debe usted tener en cuenta. No agarre todo el sistema, pues bueno, no digo que no lo puede hacer, pero tiene que tener bastante experiencia, bastante, digamos, conocimiento ya para hacerlo rápidamente todo el conjunto, ¿no? No es que sea complejo, sino que el tiempo nos apura a desarrollar una parte, ¿no? Una parte yo le recomendaría, escoja cuál de ellos, el MPPT o el bidireccional propiamente, y el otro no está dentro de lo que es conversión. También lo puede hacer, pero no está dentro de lo que hemos estado viendo, ¿no? Todo lo que les ha estado
lo hemos estado colocando en el aula virtual, es convertidores DC-DC. Muy bien, entonces, ok, deja de compartir y finalmente voy a tomar la asistencia. ¿Puedo exponer yo también, profesor? A ver, ya le he vuelto a decir que los delegados son esenciales en esto, por favor. Por favor, yo les voy a pedir mucho en este sentido, no porque no pueda, sino que yo estoy también saturado con una cantidad de cosas y de acuerdo a cómo van indicando, planifico un poquito mi tiempo para ver si me alcanza para poder hacer tantas cosas que también está pendiente. Si hay otra exposición, hágalo. ¿Es una exposición ya válida para su calificación o es un avance? Sí, profesor, el trabajo opcional que usted dejó, de una variante de convertidor BOS DC-DC con... Ya, va a ser la presentación de su trabajo, lo que hemos llamado el voluntario, ¿no? Sí, profesor, vale. sí. Adelante entonces, ¿ya? Inmediatamente, por favor. Ya, profesor. Algo así, un poco más rápido. Puede ser un convertidor BOS DC-DC. No rápido, ojo, que se está jugando usted su nota. Ah, ya, profesor. No vaya Ya, a decir, porque lo hice rápido, no, eso sí, por eso, tengan ustedes una vez que ya hacen su evaluación, está entrando su nota, ¿ya? La otra no ha sido una calificación porque ha hecho un avance o como una consultoría. Ahora ya es usted está haciendo su exposición para su nota. Ok, adelante, por favor. Voy a exponer, profesor, un convertidor BOS DC-DC no aislado con 3 estados de celda de conmutación. Primero, una introducción acerca de que quizás los avances científicos van y quizás se busca ya algunos equipos ya que tengan mayor eficacia y menores tamaños. Por eso se ha recurrido a las investigaciones en el convertidor de CDC, basados en celdas de conmutación. Y aquí un poco voy a explicar el análisis especialmente de este circuito que saqué de un paper de un profesor en el extranjero de una universidad de Sao Paulo. Okay. Y con la finalidad de reducir quizás el estrés que hay dentro de los semiconductores. Primero vamos a explicar un poco la topología de aquí, de este circuito que podemos ver del convertidor BOS no aislado, que consta de un autotransformador. Y el autotransformador, ¿para qué es? Incluso es para poder pasar corrientes iguales, cuya relación es de 1 a 1 del autotransformador. Así poder variar a veces la corriente que pase por todos los semiconductores presentes dentro del circuito, cuya finalidad es de reducir el estrés. Vemos que tengo un autotransformador, consta de 10 nodos y 2 interruptores, y por así decirlo. El caso, voy a trabajar, lo he dividido en 4 etapas, que va a trabajar este circuito, o en 4 estructuras, cual sabemos que los interruptores van a poseer un ciclo de trabajo menor a 0,5, así para evitar superposiciones dentro de ellas. Y aquí podemos ver un poco el funcionamiento de los semiconductores dentro de las etapas. En nuestra primera etapa, el semiconductor 1, S1, o va a conducir, en la segunda no, en la tercera sí, no, en la tercera no, en la cuarta también no. Y para la segunda el interruptor, como ya sabemos, para evitar la superposición entre ambas, cuando uno está prendido, el otro tiene que estar apagado de por sí. También pueden estar apagados también a la misma vez. En el tercer caso, el interruptor 2 está apagado, no está prendido, y en la segunda está apagado. Para los diodos, de igual manera, para poder pasar la corriente a través de ella y llegar a la carga. Y aquí presentamos un poco de las 4 topologías que se va a presentar el circuito y un poco durante todo el proceso de conmutación. Aquí están las operaciones. Primero, en la primera etapa, vemos que el circuito tiene esta manera, ya que el interruptor 1 está encendido y mediante el autotransformador vamos a poder pasar corrientes iguales. ¿Cómo es que el autotransformador consigue que las corrientes sean iguales? Es que, profesor, entran aquí en la corriente de entrada, y como ya sabemos por circuitos eléctricos,
Ya. Cuando tienen una relación así de salida y entrada, profesor. ¿Cómo? Y aquí son puntos del transformador, y mediante T1. Sí, los puntos de polaridad ya lo entendemos, pero ¿cómo es que consiguen que las dos corrientes, pues en la función, sean iguales? ¿Verdad? No sé si puedo escribirlo aquí. Se supone que en el mismo transformador, a veces la corriente que entra tiene una funcionalidad, supuestamente el autotransformador, para hacer relaciones dentro de las corrientes que entran, tanto con las corrientes que salen, con las corrientes que salen. En este caso, yo he tomado de 1 a 1 para que las corrientes que entran con salen tengan una relación así parecida, por así decirlo, iguales, dentro de aquí, que va para aquí, profesor, en el T1, en el devanado T1, como se llama aquí, con el devanado T2. Y con esto aquí, posteriormente, para hallar estas ecuaciones de estado. A ver, un ratito. Si las tensiones, a ver, si la relación es de 1 a 1 en el número de vueltas de T1 y T2, ¿no? Es un autotransformador, profesor, no un transformador. Bueno, sea Aquí es donde entra. auto A veces el funcionamiento es un poco acoplado magnéticamente, ¿estamos? Sí, Está acoplado magnéticamente y lo magnético, lo que está acoplado magnéticamente es lo que va a inducir la tensión, ¿no es cierto?, y la corriente. Estoy tratando de darle ese sentido. Entonces, si son los dos números de vueltas T1 y T2 iguales. Sí, profesor, sí. Claro, son iguales. Entonces, lo que va a suceder es que si las corrientes son iguales, el flujo magnético va a ser el mismo, se va a pasar por 1 y por 2. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, con el mismo flujo magnético que está pasando entre los dos, ahora, para empezar, los transformadores trabajan con tensiones, corrientes variables, ¿no? En general, sinusoidales. Sí. Entonces, en este caso estamos alimentándole con una tensión continua. Aumentada, una continua, y lo que va después, digamos, en la parte siguiente a donde entra la fuente de tensión, son puntos que usted lo ha marcado ahí cómo estaría trabajando al ir la corriente, estaría indicándole ahí que ahí el S1 estaría conduciendo para esta explicación que está haciendo. Sí, profesor, aquí distinguí un poco las etapas aquí, cómo van, esta es para la primera, toda la primera etapa, cómo va cada semiconductor. Ya, pero hay que ver en el circuito, pues, por qué eso se va a verificar, ¿no? No es que se plantea que así tiene que ser y va a funcionar. Entonces, hay que explicarlo, ¿no? Entonces, yo le diría, en ese primer circuito que está con C, la figura 2C, estamos viendo que la corriente... No, la corriente al fluir por este punto, pues, como sabemos que el diodo siempre indica una dirección positiva, como como en el circuito estaría ahí, está apagado porque, o sea, estaría en dirección contraria hacia el transformador. El de arriba, el de la primera, el primero que estaba pasó a la parte de abajo. En la primera, dice ahí primera etapa, pero arriba estaba marcando las etapas de operación. Bueno, ya digamos esa B que está usted viendo, ¿ya? Sí, profesor, aquí están las etapas. La primera etapa. A ver, esto es lo que usted propugna o plantea o propone que van a estar trabajando así, porque así lo va a controlar los S1 y S2. ¿Ok? Sí. Luego los diodos no tienen control, pero está indicando, por ejemplo, para esa primera condición, vamos a agarrar una condición. Está S1 en on y S2 en off. Y el D1 en off y D2 en on. A ver, vamos a ver cuál es esa primera. Pero, o sea, esto primero se hace, profesor, para que primero el S1 esté conduciendo. Como ya sabemos, aquí digo que el ciclo de trabajo debe ser menor a 0,5. Primero quiero que el diodo, diré el interruptor 1, primero se encienda, pero tiene que ser menor a 0,5, o sea que tiene que haber un intervalo de tiempo que esté apagado el interruptor 1. Y dentro de ello suma la mitad, o sea, la mitad de lo que dura el ciclo. Y después procedo a hacer que conduzca el interruptor 2.
Después también, luego, también un pequeño intervalo de tiempo donde tampoco nos conduzca, y así No, todo pero esto tengo el periodo de conducción. ya, entonces usted está trabajando ya no con cada tramo, sino con varios tramos. Igual, la pregunta es, ¿cómo? En el paper se planteó, profesor, que supuestamente se planteó que debía, para evitar superposiciones, así, eso es con el fin de evitar el estrés en sí, incluso en los materiales de semiconductores, ¿Qué y cosa es distribuir el un poco estrés? las pérdidas, ¿Qué es el que estrés? no haya superposición. Por tanto, de esa manera, aquí tengo una gráfica que quizás lo explica un poco mejor, profesor. No, Aquí es un que, poco. espere, por favor, espere. Estoy tratando de ayudar a que se entienda lo que usted está explicando. Por eso le digo, usted expone, y cuando tiene un tema, que ya le dije en la mañana, usted parece que no ha estado en la mañana, de todas maneras, si ha estado, hay que indicar, bueno, en el punto tal, en el artículo que tengo que adjuntar, en la página tal, explica que esta es la relación que se va a usar, o en fin, ¿no? Las condiciones. Pero no se da por supuesto de que va a funcionar así, ¿no? Entonces, porque así no se va a entender, y eso no es la idea no es presentarlo. Yo me imagino que si viene de un artículo o de un paper, seguramente muestran resultados y debe funcionar. La idea en nuestro curso es que se explique cómo trabaja y luego se reproduzca, ¿no? Si es que es el caso, reproducir lo que plantea el artículo en ese caso. Entonces aquí primero estaba pensando que iba a trabajar tramo por tramo y luego me indica que trabaja todo el conjunto, o sea, ya los 4 tramos. No, o sea, profesor, lo he dividido en 4 etapas. Aquí está un poco el ciclo de trabajo del primer interruptor, aquí por así decirlo. Pero durante esto suman la mitad de lo que dura cada periodo. Por eso la división en 4 etapas. Tiene que haber un pequeño tramo que haga que sea menor a un medio, 0,5 del periodo. Y luego de ello, recién se abre el interruptor 2. Y también tiene que ser un poco menor, tiene que haber una pequeña resta, un intervalo de tiempo, durante que el interruptor 2 no tiene que estar apagado. Por ello, luego con esta aclaración, Bueno, no hay una aclaración ahí, está indicando. con ello, profesor, a medida que el primero se apaga y se prende, hacen que las corrientes fluyan. Y como sabemos también, cuando las corrientes fluyen en direcciones contrarias a los diodos, estos se apagan o se toman como circuito abierto. ¿La corriente fluye en el sentido contrario a los diodos? ¿Cómo es eso? O cuando las corrientes, o sea, profesor, eso es un poco de lo que sé, o he podido apreciar que cuando van en dirección contraria, estos se apagan, profesor. O sea que puede haber una corriente negativa en el diodo, ¿eso es lo que me dice? No, cuando fluyen en dirección contraria, profesor, que está la polaridad del diodo. Supongo que por eso está. A ver. Por eso quiero agarrar uno, porque si me pone todo mezclado, estoy tratando de que uno de ellos se explique bien y las otras se tendrán que entender un poco mejor. Pero no en general. Pues, por ejemplo, ya, cualquier etapa que usted quiera, expliquémoslo, pues, ¿no? La primera etapa que dice ahí, a ver, ¿cómo es que esa primera etapa trabaja, ¿no? Para, pues, entendiendo una etapa, podemos hablar de las restantes. Eso es lo que estoy tratando, de que sea clara la expresión, porque usted puede ahora mencionarnos todo lo que ha revisado seguramente el artículo, el paper, y está bien, pero si no se entiende, no, o sea, estoy haciéndolo porque lo evaluemos bien, ¿no? Estoy preguntándole si tiene claro estos conceptos. A ver, aquí nomás en esta etapa 2, estamos viendo ahí, uy, ya me está cambiando. La etapa 2 justamente, ahora ya está pasando. Está siguiendo. ¿Qué cosa era lo que estaba arriba? Decía etapa 2, creo, si no estoy equivocado. Ahí, baja. Es la No, primera, pues, la primera esta es etapa. primera etapa. Ya, bueno, en la primera etapa, pues digamos, ya vamos a fijarnos en la primera etapa. En esa primera etapa, aquí vemos el sentido de la corriente, conduciendo el S1 y conduciendo el diodo 2, ¿cierto? Esa es Sí. la idea. Entonces,
El diodo 2 solamente va a poder conducir en el sentido que permite, ¿no? Que es permitido. Y, no y va a la carga, que es ya una carga formada por una red LRC, y luego regresa, ¿no? Y va a volver por el conmutador S1 que está conduciendo. Entonces, había estado indicándote como un principio de explicación que las corrientes se dividían en partes iguales, o sea, las dos corrientes serían iguales. La pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de que las corrientes sean iguales? Un poco, profesor, reducir el estrés o que caigan las mismas corrientes dentro de los interruptores. A ver, un paréntesis. ¿El estrés para usted qué cosa es? Ha dicho que es la superposición. ¿Qué significa la superposición? ¿En qué sentido? La superposición, según he leído en el paper, quiere deciros para que no trabajen ambos interruptores a la misma vez. Eso quiere decir. Eso No va sé, a depender del control, que no trabajen ambos a la misma vez, ¿no? claro, a ellos se refiere. He podido entender. Estén trabajando los dos a la vez, le produce estrés aquí, al IGBT. A los semiconductores. Y dentro de ello, al tener, profesor, corrientes iguales, hacen que quizás al momento de pasar las corrientes sea más equitativo las pérdidas que hay dentro del circuito o los semiconductores. A ver, déjenme ver. No, está bien. Lo que hay que ver, hablamos del estrés, entonces expliquemos qué es el estrés. Si el estrés es sobrecargar la corriente en un semiconductor, bueno, en este caso, dependiendo del control, si uno no permite que conduzca, digamos que todos se alimenten a un mismo punto, un mismo nodo para que pase por ahí, se evita de que pase una corriente más intensa de la necesaria en un semiconductor. Eso es lo que entenderíamos de lo que está indicando. Ahora, ¿qué cosa buscamos? Vamos a ver, en este tipo de circuito, ¿cuál es el objetivo? Ese es el fin en sí, profesor. Que, o sea, pasen equitativamente quizás las corrientes y se reduzcan las pérdidas en los semiconductores. Por ello se busca que aquí se busca que pasen corrientes iguales. O esa es la finalidad del paper, esa es la finalidad del autor. Y la finalidad de la elaboración. A ver. La conmutación, bueno, ahí está la corriente circulando en un sentido, ¿cierto? Sí. Y me imagino que en la siguiente etapa debe circular en sentido diferente, opuesto, tal vez, ¿no? Sí, aquí está la siguiente etapa. De acuerdo a la... En este caso, en la segunda etapa, como le mencioné, tanto la suma de la primera y la segunda etapa sería la mitad de lo que dura el periodo o el ciclo. Y aquí en este caso, como quizás tengo un poco, aquí se puede visualizar un poco mejor la explicación. ¿Sabe qué? Lo que tiene es que prepararlo bien su exposición. Yo le puedo escuchar ahora, ¿no? Pero sinceramente lo voy a calificar mal y no creo, ¿no? No creo que sea justo. Porque no sé, de repente tiene usted algún apuro, porque si nos hubiera dado los consejos que correspondan. Pero en fin, tome usted la decisión. Si gusta, yo lo dejo exponer, le estoy haciendo las preguntas, pero necesito una explicación clara a las cosas para poder tener una evaluación adecuada. Pero ven, tome usted la decisión, ¿ya? Ok, continúe. Si es que considera. Si no, yo le aconsejaría que prepare bien su exposición. Ya, profesor, sí, si no, la siguiente clase. Sí, para ordenar un poco mejor las ideas. Mire, ya no hablamos de clases, ya estamos hablando de su calificación de dos, digamos, proyectos que he presentado. Entonces, hágalo bien, porque con eso termina ya el curso. Entonces,
salvo que tenga usted un apuro, ¿no? Le digo, explíquelo, explíquelo tiene usted los referentes, ¿no? Y en su informe, como ya le he mencionado también, ¿no? Y bueno, como son las primeras exposiciones, está claro explicarle, hay cosas que de repente uno no tiene que explicarlo porque no va a alcanzar el tiempo de hacerlo. En su informe puede colocar esas partes como anexos, de dónde está tomando la información, por supuesto, no simplemente copiando, sino aquí debe llevar un resumen de lo que usted ha entendido, ¿no? No es que va tampoco a redactar un nuevo artículo, sino cómo es que trabaja y por qué, e ir indicando, ¿no? Indicando. En este caso, por ejemplo, esta figura que tenemos acá, de el BG1 y el BG2, no, perdón, no lo pase, déjeme lo que estaba explicando. Allí, por ejemplo, vemos que si los ciclos que está colocando ahí, ¿no? Son el duty cycle por TS, que es tiempo, seguramente un determinado tiempo, y luego hay un 0.5 menos D, ¿ya? D es me imagino que el duty cycle. Sí. En ese caso, ¿no es cierto? Si el duty cycle es un valor menor que 0.5, entonces vamos a tener allí un tramo más grande que el otro, y luego se repite, entonces hay 3 tramos en donde no conduce y un tramo en que conduce. ¿Cuánto es digamos, para esta onda, cuál es el duty cycle? Ahora, no es el D que está ahí posiblemente, ¿no? Pero el duty cycle es todo el periodo, cuánto tiempo de todo el periodo está conduciendo, ¿no? Aquí tenemos claramente a la vista que es, dependiendo del valor de D por TS, ¿no? Que es el tiempo que está en alto, entre el total del tiempo, que sería la suma, ¿no? De 2 veces DTS más 2 veces 0,5, paréntesis 0,5 menos D, por TS. Entonces, todo eso constituye el ciclo útil de esta tensión BGS1, ¿no? Que es la que controla, pues, el funcionamiento del IGBT1, ¿no? Me imagino. Sí, el IGBT1, profesor. Esto lo haría el D en función, o sea, a parámetros ya dados por el mismo autor o el paper, para, como ya sabemos que es un circuito, un convertidor voz, una entrada y le añadí también una salida, una entrada y una salida, y con ello acá tenía una relación, gracias a la ganancia estática, y reemplacé los datos y pude hallar para la simulación un duty cycle. Ya, ordénelo, ¿eh? Yo creo que lo que tiene que hacer es ordenarlo, así como está indicando, ordenarlo, por ahí empieza el cálculo de este valor, o sea, centre bien las ideas y en la presentación tiene que ser coherente nomás, ¿no? Y entendible, y en su informe ya usted puede detallar más cosas, colocar incluso como un anexo o entre paréntesis, como mejor explique en tal parte se tiene, y eso no lo tiene que hacer, de repente lo ha leído de ahí, entonces en tal referencia se tiene desarrollado este punto que lo estoy aplicando acá, ¿no? Entonces eso ya permite al lector revisar esos temas. Pero vuelvo a decirle, tiene que haber una coherencia entre lo que va explicando y lo que quiere, ¿no? Si el objetivo es hacer que la corriente pase por ambos lados y que no haya una sobrecorriente, digamos así, que genera lo que le llama el estrés, bueno, la sobrecarga que haya sobre uno. Y las pérdidas, sobre todo, ese es el fin en sí del circuito, reducir las pérdidas en los semiconductores. ¿Y cómo está relacionada las pérdidas en un semiconductor? Me pregunto. ¿Cómo se calculan las pérdidas en un semiconductor? Llamando semiconductor a un IGBT, ¿no? O a un transistor. Supongo que eso será en el uso, profesor. Esto en sí se usa para electrónica de potencia y supongo que es en el uso. Mientras más sobrecarga hay, supongo que más
más pérdida o desgaste del material. No, eso se llama envejecimiento, que esa es otra cosa. Las pérdidas, esa es la cantidad de potencia que podría estarse seguramente quedando, porque el IGBT no es un switch ideal, ¿no? Tiene que haber algún tipo de caída. Eso es lo que se entiende por pérdidas, ¿no? Pérdidas de potencia. Lo otro es ya, no es pérdida, es envejecimiento, ¿no? Que se puede dar. Y eso sí puede estar relacionado con el estrés que menciona. El envejecimiento, que es lento, pero hay un envejecimiento de los semiconductores en el sentido de que sus características se van deformando irreversiblemente. Pero bueno, son temas ya de investigación, eso, pero no podemos... Por eso hay que fijar bien el objetivo de lo que tiene el paper, entiéndalo bien y lo explica bien, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí, profesor, sí. Mi recomendación con eso es un tema que parece ser interesante, pero no lo, digamos, desaproveche haciendo una explicación que no se entiende. Por eso las preguntas que le voy haciendo siempre son para centrar la exposición, viendo de que de esa manera lo puedan entender. Y espero que todos sus compañeros estén atendiendo, porque las exposiciones de esta segunda parte son muy ilustrativas y muy importantes para la formación de todos, ¿no? Cada uno está tocando un tema como diferente al otro y al otro, y cada uno está incrementando la cantidad digamos, de elementos de conocimiento que es válido, ¿no? Después lo que les pido, ya resumiendo, es las exposiciones que sean claras, que se entiendan, ¿ya? Que se entiendan. Y no es necesario hacerlo todo, se hace una primera parte y si así como dice esto, se hace las otras, ¿no? Y se va poniendo, ¿no? Y entonces se simplifica. Ya en el informe puede colocar todo, ¿no? El informe ya le permite extenderse, todo, ¿no? No hay límite de página, no hay un límite de anexos, usted pone en tal parte, de tal artículo, en tal parte, en tal... Hemos encontrado esta relación que yo estoy usando, está sustentada ahí, entonces en base a eso ya da valor a lo que está desarrollando. Y finalmente remata pues, con una simulación que comprueba lo que usted está explicando, ¿no? Me imagino. Entonces, de esa manera es una manera muy óptima y muy importante de hacer su evaluación, ¿no? Para que tenga usted una evaluación. La evaluación que no sea un cargamontón de traigo el tema y ya, eso dice y se acabó. No, yo le voy a ser acucioso, preguntando, porque quiero que todos los que escuchen puedan entender, ¿no? Luego interpretamos lo que va saliendo y una interpretación, por supuesto, no va a ser perfecto lo que van a hacer, porque siempre hay temas que van a quedar, pero es bueno la idea central del tema que está tratando, dejarlo muy en claro, ¿no? Y cómo se consigue. Por ahí que hay alguna dificultad, pues se remarca esa dificultad, no se esconde. Aquí esta parte no está muy claro, sin embargo aquí sale, entonces queda para una investigación posterior, ¿ya? Esa sería mi recomendación, ¿ah? ¿Ya? Prepare bien su exposición, tiene tiempo, ¿no? Hágalo con tranquilidad, no lo deje para el final, pero ya los que están exponiendo, por eso al inicio tienen esa oportunidad de hacerle ese feedback, ¿no? Que le permita poder corregir y todo eso. Pero si ya los que van a exponer al último, ya no va a haber lugar para feedback, o el tiempo va a estar ganándonos, ¿no? Y en ese caso, pues ya se calificará de acuerdo a cómo estamos. Por eso es una ventaja que quieran hacerlo. La única cuestión que le digo es, tiene que trabajar con los delegados. Los delegados me dan una planificación, un Excel de quiénes van a exponer. De esa manera yo ya estoy preestablecido de qué cosa vamos a ver en la clase. ¿Ya? Eso es por orden, por una cuestión de orden, ¿no? Porque si no, todos van a ser espontáneos y dicen, no, ahora voy a exponer yo, voy a exponer eso. Entonces, hay dos delegados aquí, ellos me lo van a entregar y yo tengo un Excel donde voy calificando. Pero está bien que lo haya presentado, porque esto permite que usted lo afine bien y en la siguiente sesión haga una presentación que le dé un buen rendimiento en su evaluación, ¿no? Bien, esa sería mi recomendación, señor Romero, que es su apellido, ¿no? Guerrero. Guerrero, ya.
Ya, profesor. Entonces, la siguiente exposición. Por favor, simplemente le comunica a los delegados, a cualquiera de ellos, ¿no? Les voy a exponer y mi tema es este y listo, ¿no? Ya lo estamos esperando de inicio nomás en la siguiente sesión. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Más bien lo felicito que ya esté avanzando con su tema. Y a todos los demás alumnos les digo, tienen que ya ir desarrollando. Si un tema que ustedes entiendan, conozcan, ahí tienen la variedad que ya se les ha planteado, ¿ya? Por favor, eso es la idea. Muy bien, ¿alguien más, por favor? ¿Algún comentario de los delegados? Voy a pasar lista, por favor. Inmediatamente, antes de que se nos vaya a pasar la hora. La lista de la asistencia y pues de esa manera ok, a ver. Ok. Registramos la asistencia, por favor, y me contestan la... Ok. Listo, vamos a ver. El señor Aguilar, Presente, profesor. muy bien. El señor Álvarez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. A la señorita Alvis, no está. El señor Báñez, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. El señor Buendía, Presente, ingeniero. muy bien. El señor Cadillo, no está. El señor Cairo, Presente, profesor. muy bien. El señor Cano, no está. La señorita Casani, Presente, profesor. muy bien. Señor Condori, Presente, profesor. correcto. El señor de Aguiar, no está. El señor Del Pino, tampoco no está. El señor Figueroa, tampoco. El señor Fox, tampoco. El señor Galindo, uno de nuestros delegados, está. Está. El señor Guerrero está ahí, ¿no? Carlos Guerrero. Sí, presente, profesor. Sí, el señor Anco, el señor Guamanyauri, Presente, ingeniero. muy bien. El señor Julca, está. El señor Laime, no está. El señor Ledesma, no es. Buenas tardes. El señor Llanos, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. El señor Matías, no está. El señor Pantia, no está. El señor Paucar, no está. El señor Cuchurri, no está. Paulo Quispe, no está. El señor Ramírez, está. El señor Rivera, Rivera, presente, profesor.
Muy bien. Señor Rojas. Está el señor Rumaldo Ramos. Presente, profesor Rumaldo. Muy bien. Señor Sánchez Malpica. No está el señor Villafuerte. Presente, profesor Villafuerte. Y finalmente el señor Celada. Presente, ingeniero. Muy bien. Ok, jóvenes, hemos pasado la asistencia. Ok. Ya las indicaciones están dadas, por favor. Pueden ir ya tomando ustedes la decisión en qué momento van. Pero vayan por pasos. Primero hagan un trabajo y luego pues, van por el siguiente si quieren hacer dos, ¿no? Pero vayan por partes y no se extiendan mucho. Las recomendaciones del día son válidas para todos, ¿no? Bien. Y como les insisto, la canalización a través de los delegados es fundamental, ¿no? Aun cuando no puedan estar presentes, pero me hacen llegar a través del correo y con eso ya planificamos la sesión. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Si es que hay alguna pregunta, alguna indicación, ahí estamos. No sé, indicaron que para hoy día querían una sesión de asesoría en el horario de 8 a 10. No sé si lo han hecho, creo que el señor Cano o no sé quién, no recuerdo quién en la mañana me indicó, pero en todo caso no me ha llegado el correo correspondiente donde le informan, ¿ya? Por favor, tienen que comunicarle para que el profesor los atienda. Está ahí disponible ese horario, pero tienen que comunicarlo, ¿no? ¿A quién va a atender o a quiénes va a atender si son varios? Bien, eso sería todo. Por ahora estamos entonces cerrando la sesión de hoy día y sí, dígame. Por eso, ya le había dicho, usted conoce mejor la situación, usted me solicita para dónde quiere, ¿no? En principio, las notas del examen final es el proyecto obligatorio, pero en el caso de que usted pueda solicitar, ya evalúo, pues, poderle colocar en el final. Eso que me está diciendo tiene que enviar por el correo, ¿no? Porque si no, se vuelve esto una locura ya después, ¿no? Cada uno va viendo después de su exposición si solamente he hecho una, si falta, ¿no? Pero la idea es que lo obligatorio es hacer el otro proyecto, ¿no? Ya, usted pone su solicitud y yo voy a tomar en consideración todo, pues, uniformemente el rendimiento de toda la sección, ¿no? Y tratar a todos. Ahorita sería prematuro decirle, sí, eso vamos a hacer, porque eso no es la regla, pero sí voy a contemplar todos los requerimientos, preséntenlo como una solicitud. En ese caso sí puede enviarlo a mi correo, pero claramente indicado, ¿no? Alumno de EE 532Q, la exposición tal, deseo, etcétera, ¿no? Nada más, así de simple, y yo voy a contemplar esas cosas, ¿ya? Pero por ahora todavía es prematuro, están haciendo sus primeras exposiciones, esperamos que al final ya, cuando vaya a cerrar, tengan consideraciones. Además falta que entreguen sus informes, ¿no? Muy bien, eso ya lo habíamos dicho. Espero que todas las cosas que hemos mencionado el día de hoy como una primera sesión, ya no lo repita, por favor, después, ¿ya? Ya hemos dicho en la mañana y ahora en la tarde también ha sido activo las dos presentaciones que han hecho en recomendaciones, pero ya no podemos recomendar constantemente, ¿no? Tengan en cuenta, este es el perfil con que estamos evaluando. No tienen ustedes examen, pero tienen que hacer su solución. Aunque no les salga, aunque tengan alguna dificultad, lo tienen que presentar, ¿no? En su momento en que ya consideran que tienen que presentarlo. Y pues no esperen hasta el final,
de todas maneras puede haber problemas de tiempo en sí, ¿no? Ahora no, ahora tenemos el tiempo ampliado, ¿no? Y en la siguiente semana también, y ahí es cuando pueden ya presentarlo. Y como ahora he hecho también algunas observaciones, es en el afán de ver aquellas cosas que no están claras, poder irles recomendando. Pero ya al final ya no voy a tener el tiempo para dar esas recomendaciones y tendré que ir poniendo la nota de acuerdo a cómo van llegando. Obviamente, cuando no está clara, no va a ser una buena nota, ¿no? Entonces, por eso es que es muy bueno que estén avanzando como lo han estado haciendo sus compañeros de la mañana y en la tarde. Muy bien, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su asistencia. Vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Recording stopped. ¿Correcto? Bien. Si me están escuchando, entonces les indico buenas noches a todos. Y por favor, confírmenme si es que van a tener esas sesiones a las 10. En todo caso, no es necesario que a mí me indiquen, sino al correo del ingeniero Marlon Alburquerque, y con una copia a mí para poder tener el control adecuado, ¿no? Bien, eso sería todo por hoy. Insisto, que nos queda muy poco tiempo para el final del ciclo. Queremos optimizar ese tiempo, por favor. Si es que no van a presentar, no hay una lista, simplemente pasamos la asistencia y seguimos trabajando. Pero si vamos a estar sin exposiciones y esperando, no es nada práctico ni correcto, ¿ya? Entonces, permítanme, por favor, decirle que si hay exposiciones estas previamente a la clase, tengan indicado en un listado que me alcanzan los delegados, y en base a eso vamos a desarrollar. Ya en las siguientes sesiones no voy a aceptar a aquellos que no han planificado anteriormente hacer la exposición. Por favor, mantengamos ese orden para que yo también tenga la debida tranquilidad en la evaluación a cada uno de ustedes. Eso sería todo por esta tarde. Profesor, una consulta, no sé si... la consulta va con respecto a la nota sustitutorio, ¿no? O sea, en un ciclo... No existe. En este curso, aquí desde el inicio le indiqué, no hay sustitutorio. No, sí, profesor, como un ciclo normal siempre se da una semana. No sé si usted podría considerar una semana más, ¿no? Sí. A su tiempo. Siempre lo he considerado, por eso le vuelvo a repetir, pero si yo le digo que vamos a atender hasta la semana del sustitutorio, todos se van a ir ahí y al final va a ser un boomerang que los va a destruir, porque voy a aceptar solamente aquellos que se les puede evaluar en una sesión. Si no podemos hacer una maratón de 20 alumnos que van a exponer en una sesión, ¿no? ¿Ya? Eso ya es perder seriedad. Pero sí, o sea, yo no, lo que le digo no está escrito en piedra, se tiene en consideración las cosas que estoy dando las indicaciones, ¿ya? Y eso debe canalizarse a través de los delegados, indicarle, a ver, y seguramente que si hay, digamos, sentido en cualquier requerimiento, es aceptable, o sea que no es por ahí el problema, ¿ya? Sí, profesor, es que para la semana de los parciales tuve un percance y no sé, le comuniqué al delegado y me dio una solución, pero quería confirmarlo con usted también. Por eso he generado los dos trabajos, ¿no? Usted, por ejemplo, si no tiene una nota, esa segunda exposición es fundamental que la haga, porque le va a servir a usted como una especie, entre comillas, de sustitutorio, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, sí, yo voy a cerrar al último, ¿no? La última semana, ¿ya? No voy a cerrar antes. Pero le insisto de que cuando uno dice esto, al final todos se van al último y ahí es donde va a haber problemas. Para aquellos que están así retrasados y que están obligados a tener sí o sí que hacer los dos trabajos para que puedan completar, sí hay esa opción. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, o sea, no pierdan cuidado, por eso ahí dedíquense a su trabajo, coordinen con los delegados, por favor. Los delegados no son personas que están ahí
digamos, solamente de nombre, son muy importantes porque a través de ellos tomamos la decisión, la sugerencia y todo, y somos los más equitativos, ¿ya? O sea, no voy a cerrar yo las notas antes de darle la oportunidad a todos, pero ya cuando llegue el momento del cierre, se va a cerrar, ¿no? Entonces, por eso es que por favor tomen y midan su tiempo y hagan sus trabajos sin complicarse mucho tampoco, ¿no? Hasta donde realmente ustedes entienden, háganlo, no abarquen mucho porque les va a faltar el tiempo. Hagan bien una de las opciones que se ha presentado. No es que vayan a hacer varias, una opción bien hecha les sirve. Muy bien, entonces aprovechemos el tiempo que queda. Muy buenas noches con todos. Okay. Por favor, insisto, si van a establecer esa sesión con el ingeniero Albuquerque, envíenme un correíto a la vez que le dan el correo al correo de él, o si no, yo se los puedo alcanzar a los delegados, ¿no? Creo les he enviado ya tienen el correo, entonces hagan una copia para tener el control. Estoy llevando yo en un solo Excel todas las notas que corresponden a todos ustedes. Muy bien, eso sería todo. Muy buenas noches, gracias.